Entonces, vamos a realizar algunas láminas. Antes teníamos, bueno, de hecho por ahí tengo algunas fotos para poder proyectar, ¿no? Cuando hablábamos de ultra panorámico, era un sistema que nos permitía acá poder observar toda la lámina completa. Ahora sí, yo creo que no pero vamos a revisar, porque esta es una lámina de un corte longitudinal del embrión. Entonces, ¿cuál es lo característico que de pronto yo tengo que identificar en un corte longitudinal del embrión? Pues para yo poder identificar un corte longitudinal del embrión, lo que tengo que encontrar, ¿qué cosa será? ¿Qué cosa encuentran ustedes? ¿Qué encuentran ustedes en un corte longitudinal del embrión o qué los lleva a pensar de que ese corte es longitudinal? ¿En base a qué? Las somitas. Ah. Las somitas. ¿En base a qué? Las somitas. En base a la presencia de más de un somita o más de un cuerpo vertebral. Entonces, cuando yo observo, recorro mi lámina y veo que está presente todo lo que podría ser la columna vertebral, ¿no? Así de manera constante, automáticamente ya puedo deducir de que ese corte es un corte longitudinal. Y acá tenemos aquí a la médula espinal, ¿no? La columna por delante y la médula hacia la parte posterior. Seguimos a la médula y llega hacia la parte más superior para formar cosas, lo que son las llamadas vesículas cerebrales. Bajamos para acá, ahí va a estar la zona de la boca. Bajamos, está la parte del corazón, hay la periférica, bajamos. Aquí hay un músculo que va a separar la zona del tórax y la cavidad periférica, el diafragma. Luego acá tenemos por debajo del diafragma el hígado. Más abajo están las asas intestinales. Las alas intestinales. Y acá vamos a tener la parte de los riñones. Eso lo vamos a ver después. Bien. A diferencia de pronto de lo que yo puedo observar, cuando por ahí de repente le colocamos una imagen como esta. De ahí tengo una médula espinal. Está su cuerpo vertebral. Busco si por ejemplo encontrara otra médula espinal. Ya no la encuentro. No hay otra médula espinal. En el anterior había los cuerpos vertebrales de los somitas. Acá ya no veo más. Recorro toda mi lámina. No encuentro. Entonces encuentro solamente esta parte. Esa parte. Ahí está la médula, la única médula que encuentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa columna con esa médula espinal han sido seccionadas de manera transversal. ¿No? Imagínense un pan baguette, que es la médula que está así, vertical. ¿Sí? ¿Qué han hecho ahí? Le han dado una rebanada, un corte alto, ¿no? Como si fuese una rebanada. Imagínense ustedes acá una rebanada y un corte a través de un pan que es el largo, ¿no? Que va a encontrar. ¿Ah? Entonces, ahí está el cuerpo vertebral, ahí está la médula, lateralmente estarán las apófisis laterales, apófisis transversas, y hacia atrás tendremos pues a la apófisis espinosa. ¿Y por qué decimos hacia atrás? Porque si nosotros continuamos acá, continuamos ahí, prácticamente ahí está la piel, ya no tenemos más estructura. Si ustedes se palpan la región posterior de su espalda, van a encontrar ahí unas prominencias, y esas prominencias justamente corresponden a esta parte de la apófisis espinosa. Estas apófisis
apófisis, conjuntamente con todo lo que vendría a ser la vértebra, en esta parte de lo que vendría a ser el arco, donde va a estar en ese agujero alojada ¿quién? La médula. ¿Por qué? Justamente la va a proteger. ¿Quién lo protege? Todo este relieve óseo de alrededor y sobre todo hacia la parte anterior. ¿Qué estructura lo va a proteger? Esto de acá, pues, ese hueso. ¿Quién es ese hueso? El cuerpo vertebral. Entonces, ustedes recuerden que las vértebras se van sobreponiendo unas sobre otras y van formando un conducto o agujero vertebral. Y en ese conducto o agujero vertebral, ¿quién se aloja? La médula espinal. Es decir, que la médula espinal está bien protegida. Bien, inmediatamente por delante, porque hemos dicho que esa parte de allá es la parte posterior, inmediatamente por delante del cuerpo vertebral vamos a encontrar una estructura. ¿Qué estructura voy a observar ahí? Voy a observar una estructura que va a tener presencia de cartílago. Tiene presencia de cartílago. Y este cartílago, miren, es como si fuese una C, una letra C, ¿está? Acá nada más. Y esto ya es músculo. La estructura que tiene un anillo de cartílago, un tanto que parece como si fuese una letra C, es la tráquea. Y por detrás de la tráquea, por detrás de la vía respiratoria, aquí encontramos. Cuando revisábamos temprano cómo es que se formaba el sistema respiratorio, decíamos que a partir de la faringe primitiva se iba a generar el surco laringotraqueal. Y ese surco laringotraqueal iba a generar, ¿no?, esa protrusión, ese brote, esa yema, que es el divertículo laringotraqueal. ¿Y hacia dónde se iba ese divertículo laringotraqueal? Hacia adelante. ¿Para formar a quién? Todo el árbol respiratorio. ¿Y quién se quedaba atrás? La vía digestiva. Entonces, si esta es la tráquea, pues esto será bien, el esófago. Y si te das cuenta, aquí el esófago, miren, está un poquito abierto, ¿no? Pero esto normalmente está un poco más plegado. O sea, esta punta encaja también, exactamente, ¿no? Imagínense como que estos dos extremos tranquilamente pueden juntarse y van a hacer un espacio virtual. No es como el de acá, miren, el de acá queda un espacio más real. ¿Por qué? Porque tiene la presencia del cartílago que justamente hace que esta estructura permanezca prácticamente abierta, ¿no?, como si fuese un tubo. Y ya decíamos que ese hecho de que esté abierto, como si fuese un tubo, es básicamente ¿para qué? Para poder disminuir las fuerzas de oposición cuando ingrese y salga el aire, ¿no? En cambio, imagínense acá el esófago. Imagínense que este pie se vaya a este extremo, este borde con este otro, esta punta acá. Es decir, como que lo juntamos. ¿Cómo queda el espacio? Prácticamente sin luz. En cambio, este de acá no, mira, el espacio queda así, con una gran luz. Por esa luz es que fluye el aire. Acá tenemos otro vaso, que sería un vaso bastante grande, bastante generoso, que es la aorta. Muy bien, si nos vamos hacia los lados, ¿a quién tenemos? A los pulmones. A un lado, y nos vamos a buscar al otro consolidado, ¿no?, con una masa compacta. Y por eso que el pulmón después tiene que tener ese proceso de maduración. Porque un pulmón así como esto, todo sólido, pues definitivamente no va a poder crecer en el proceso de intercambio gaseoso. Entonces, nosotros vamos a revisar, ¿no? Por ejemplo, miren, estos futuros alveolos están como si fuesen unas glandulitas. Entonces quiere decir que esta zona está en un estadio pseudo glándula. Debo ser, miren, como glándula. Pseudo glándula. Luego, ¿qué va a ocurrir? Que sobre el centro de esas falsas glándulas van a aparecer más espacios, como estos, por ejemplo, ¿no? Este otro, este de acá, este de acá.
entonces van a aparecer más espacios, ¿no? Cuando empiezan, imagínense que ahora el parénquima pulmonar esté lleno de estas estructuras, ¿ya? Todo esté lleno así de estas estructuras, con espacios en su interior. Entonces ya estamos frente al estadio canal. Aquí más predomina, como si fuesen glándulas. Casi en la gran mayoría está como si fuese glándula. O sea, este pulmón, o la edad, digamos, la edad fetal de esta muestra probablemente pues corresponda al estadio pseudoglandular. Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, cuando ya un estadio va un poquito avanzando en el lapso del tiempo y ya está próximo a que se inicie el siguiente estadio, por ejemplo, entre las 16 y 17 semanas que ya está la transición entre el pseudoglandular y el canalicular, siempre podemos observar a veces, ¿no? Siempre podemos observar, digamos, como características de ambos estadios, porque está terminando uno y está empezando el otro, ¿ya? Por eso es que en algunas láminas ustedes van a ver algunas zonas de pseudoglandular y algunas zonas de canalicular. Pero el día que tomemos el examen, ya sea en el laboratorio o ya sea con imágenes de referencia, pues estas se van a estar señalando específicamente un estadio, ¿no? Entonces no va a haber oportunidad para que ustedes se puedan confundir, ¿ya? Bien, entonces eso es en cuanto a lo que es el pulmón. Ahora, el pulmón va a estar dentro de una cavidad, miren, acá está su cavidad, acá está su espacio, ¿okay? ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio. ¿Cómo se llama el espacio? ¿Cómo se llama este espacio? Esa es la cavidad pleural. La cavidad pleural, pues se llama cavidad pleural porque nosotros vamos a tener un tapiz del pulmón de todo este parénquima, un tapiz aquí bien pegadito, como un revestimiento, como una protección, algo que lo va a recubrir. ¿Quién es eso? Eso sería, ¿o qué estructura es esa? Sería la pleura visceral, ¿no? La visceral, o sea, está puntito de la víscera. Y por acá, pegadita a la pared, ¿no? La pleura parieta. Entre ambas pleuras está un espacio, ese espacio pleural. Este de acá tenemos las costillas de ahí están los cartílagos de las costillas, hay una, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la parte que corresponde a los músculos intercostales, es decir, entre una costilla y por acá tenemos la otra. Si seguimos viendo, acá tenemos otra. Y se va formando la caja torácica. Aquí ya está la apófisis traversa, cuerpo vertebral. Vamos por el otro lado, miren. Costilla. De la costilla, músculos intercostales, condrocitos, cartílagos, pero ahí está arriba donde tratamos la costilla. Otra más, músculo, y finalmente el hueso que se encuentra en la parte anterior, que sería ¿quién? ¿Qué hueso está en la parte anterior? Acá tenemos la parte del gran vaso, ¿no? Que es la otra. Tenemos la parte del tímpano, por lo tanto es un poquito más abajo. Entonces este corte es un corte relativamente alto. ¿Por qué es alto? Porque miren, acá yo no veo corazón. 1, 2, veo la parte del timo que está arriba. 3, veo la tráquea. Entonces, dependiendo de dónde, digamos, nosotros hagamos nuestro corte, pues son las estructuras que vamos a poder visualizar. Por ejemplo, si yo ahora les muestro esta imagen, esta lámina correspondiente, ¿cierto? Basta que yo vea esta estructura.
estructura única y no hay más. Entonces, ¿qué digo? Que este es un corte de tipo Transversal. transversal. ¿Verdad? Un corte de tipo transversal. Y pues ahí atrás está su apófisis espinosa, por delante está el cuerpo vertebral, sí, ahí está el cuerpo vertebral, ahí está la médula. Lateralmente encontramos aquí al pulmón y al otro pulmón. ¿Sí? Ahora este ya tiene más espacio, ¿se dan cuenta? Tiene más espacios hacia el centro, o sea, como que ya está queriendo ingresar al siguiente estudio, por lo menos la muestra de esta lámina, ¿no? O la edad fetal es la muestra de esta lámina. ¿Ven? Como tiene más luz, sin que tampoco dejemos de observar esa que parece como glándula, como esta, ¿no? Aquí hay varias que parecen glándulas, glandulitas. Y esta ya tiene más luz, ya. Esta tiene más luz, esta mucho más todavía. Entonces ese es el pulmón. Pero, bien, si nos vamos aquí, ¿se acuerdan cuando veíamos el cuerpo vertebral? Ahí está nuestro cuerpo vertebral. Y decíamos que inmediatamente por delante del cuerpo vertebral íbamos a encontrar estructuras. Ahí están las estructuras. ¿Qué estructura tengo? Esta que parece una H. Este borde, como el de acá, todo se une y forma ese espacio virtual del esófago. Tengo un gran vaso con unas paredes muy gruesas, ¿cierto? Las paredes muy gruesas que están llenas de elastina, entonces pues son un gran vaso. ¿Qué gran vaso puede ser? Luego sigo revisando y observo aquí algunas estructuras que tienen un cartílago, pero que ya no tienen ese cartílago tipo C, solamente tienen cartílago hacia un lado, igual el otro, de pronto tiene otra forma, una más alargada. Entonces, ¿qué podría decir? ¿De qué se trata? De dos tráqueas, sino de una división ya de la tráquea. Y la tráquea se divide en bronquios. Entonces será un bronquio de un lado, un bronquio de otro lado. ¿Y por qué digo que bronquio? Porque todavía tiene tráquea. No lo tiene tan completo como lo tienen los amigos de la tráquea, pero tiene tráquea. Mientras tenga cartílago, si ya no tiene cartílago, seguimos avanzando en la parte anterior. Y encontramos estas estructuras musculares con algunas cavidades por ahí. Ya vean bien, encontramos sangre en el centro. Entonces, ¿frente a qué estoy? Estoy frente al corazón. ¿Qué quiere decir? Si aquí ya la tráquea se dividió, ¿cierto? Acá está la división de la tráquea, uno y otro bronquio. Ya no encuentro el timo, ahora encuentro el corazón. Recuerden que el timo está en la parte superior. Ahora encuentro el corazón. Pues eso ¿qué quiere decir? Que este corte incluso también puede encontrar bien arteriopulmonar. Entonces quiere decir que este corte ya es más inferior en relación al corte que mostramos hace un momento. ¿Sí? Bien, y ya para acá adelante pues tenemos aquí al externo. Ahora, si nosotros seguimos revisando nuestros cortes, y también avanzamos en, digamos, ese hecho de poder ¿qué? De poder identificar, ¿cierto? Ahí está nuestro cuerpo vertebral, médula espinal, apófisis espinosa. Ahí está, lo que estábamos manifestando. Ahí está. La punta posterior, apófisis espinosa, la parte de ese párpado en la espalda. Luego, en la parte de atrás, seguimos avanzando, encontramos a la médula espinal, lateralmente las apófisis transversas o en otro lado. Y por delante de esta, el cuerpo vertebral. ¿Sí? Ahora, seguimos avanzando. ¿Se acuerdan ustedes cuando revisamos las láminas anteriores? Encontramos tráquea, encontramos bronquios. Ahora seguimos avanzando en la parte anterior. Solamente encuentro un gran vaso. Ya la tráquea no la puedo visualizar. Recorro allí mi estructura, no la veo, tampoco la veo por acá. A los bronquios tampoco lo veo. Ahí está la parte del esófago.
Sigo avanzando y ahora encuentro otra estructura. ¿Ya? Una estructura compacta también, voluminosa, miren qué tan grande es. Entonces, y que ocupa casi toda la cavidad abdominal ahí. Entonces estoy frente a quién? Al hígado fetal. Recuerden ustedes que el hígado crece muy rápido durante las primeras de la quinta, de la décima semana. Crece rápido y sin embargo las asas intestinales, ¿no? Por lo mismo que el hígado crece tan rápido, ocupa gran parte de la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las asas intestinales tienen que salir al exterior, porque no hay espacio. Y se genera la denominada hernia fisiológica. ¿No? La hernia fisiológica. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que este corte en relación a los anteriores es más superior o más inferior. Más inferior. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo hacia abajo. Pues. La parte más superior encontramos a la tráquea. Seguimos bajando, se dividió en bronquios. Seguimos bajando y ahora encontramos al hígado. Y por ahí hay unos pedacitos de pulmón. Que tiene más luz, ¿no? Tiene más luz. Y si de pronto en este corte transversal que estamos conversando, de pronto yo ahora tengo esta lámina en la cual pues, empiezo a identificar mi columna vertebral. Ahí está mi médula. Ahí está mi médula espinal. Recorro mi lámina y no encuentro médula. Entonces es un corte transversal. Por delante de la médula que encuentro al cuerpo de la vértebra. Ahí está. Y por delante del cuerpo de la vértebra encuentro al fin a esta estructura vascular que es la aorta. Ya me encuentro el esófago, pero observo estas estructuras a los costados. Esta y esta otra. ¿Qué será? ¿Pulmón? No, que no es pulmón. ¿Hígado? Tampoco es hígado. Si te das cuenta, mira, tiene como especie de unos cobijitos, ¿no? En la parte más periférica y acá con unos tubitos en la parte más central. Corte transversal de riñón definitivo, ¿no? O de metanerio. Ya lo vamos a revisar después. Y acá tenemos otro riñón transitorio como son los mesoneros. Entonces, ¿a qué voy? A que dependiendo del nivel donde se realice el corte, ¿no? El corte transversal, el corte de ese pangaguer que he hecho que está de manera vertical, pues son las estructuras que yo voy a ir observando. Quiere decir que este corte es mucho más inferior que los anteriores. Encuentro asas intestinales, ahí están las grandes asas. Ahora la pregunta sería, ¿y por qué algunas asas intestinales, si son asas intestinales circulares, las encontramos así, bien redonditas? O en su defecto también la podemos encontrar así alargada. ¿Por qué? Eso básicamente se genera por la posición que adopta la asa intestinal en relación al corte del preparador. Quiere decir que si el corte es así al través y justo hay una asa intestinal que está siguiendo esa línea del corte, como esta por ejemplo, entonces el asa intestinal sale así alargada, como un pan alargado. Pero si justo en ese corte transversal, ese corte así transversal que yo voy a realizar, hay una asa intestinal que está ubicada de manera vertical, pues ¿qué voy a hacer con esa asa? A ver, con esa asa la voy a cortar así. ¿Y cómo la voy a observar? Creo, como esto, bien redondeada. Entonces, esas que están bien redondeadas son asas intestinales que han estado, digamos, no paralelas, sino más bien a través, ¿no? De cómo ha sido el sentido de si el corte ha sido así transversal, pues esa asa estaba vertical, ¿no? La corta y la secciona bien redondita. Si el asa intestinal continúa el sentido en donde está haciendo el corte, o sea, así a través, a lo largo, el asa también va a salir a la larga. Y ahí tenemos hígado. Entonces, por delante ya no encontramos huesos. ¿Se acuerdan que encontramos un hueso ahí? El esternón. Entonces, como este más inferior, ya no encontramos ese hueso de este.
Bien, ¿y qué más vamos a tener? ¿Qué más tenemos que revisar en cuanto a esta lámina que nos han facilitado el día de hoy? El estadio final de lo que vendría a ser pues, la maduración. Ahí está, el estadio final de la maduración. Hace un rato me mostré la imagen del pulmón fetal, ¿no? Era una cosa, digamos, con una estructura un tanto compacta, que se veía de ahí como si fuesen unas glándulas o en su defecto, esas supuestas glándulas empezaban a tener una luz en su interior, etcétera, etcétera. Entonces, sabido es de que todo ese parénquima pulmonar va a tener un proceso o una etapa de maduración, ¿verdad? Y esa etapa de maduración, ¿a qué va a llevarnos? Va a llevarnos justamente a este estadio, en el cual todo ese parénquima pulmonar, ¿no es cierto?, que era compacto, prácticamente va a ir desapareciendo y las paredes se van a ir adelgazando. Entonces, ¿qué vamos a ganar? Abundantes espacios aéreos. Vamos a ganar abundantes espacios aéreos. Entonces, de lo que era algo más macizo, más compacto, ahora todas esas estructuras tienen abundantes espacios aéreos. ¿Quién está ahí? Entonces están todos los alveolos. Y esa pared alveolar, pues va a adelgazar y está llena de ¿qué? De capilares que hacen un relieve sobre esa pared. Y es en esa pared donde yo voy a encontrar a esas células que se van a encargar justamente de generar lo que vendría a ser el proceso de la respiración y la producción del surfactante pulmonar. ¿Para qué el surfactante pulmonar? Para que este saquito de acá, que es este alveolo, al momento que sale el aire no se colapse, no se pegue, no se junte, así como se juntaba el esófago, ¿te acuerdas? Este alveolo no se pegue, no se adhiera, permanezca siempre así un poquito abierto. Esa función es la de surfactante pulmonar, para que los alveolos permanezcan un tanto distendidos y no se junten, no se peguen, no se atelectasien. Ahora, dentro de lo que es la pared que delimita cada uno de estos alveolos, este pedacito de pared, que es el epitelio, va a tener relieve de capilares. Entonces ahí se forma la denominada barrera alveolo-capilar. Y en esa pared pues vamos a encontrar ¿qué cosas? Las células. Vamos a encontrar células planas, o en su defecto también podemos encontrar algunas células cúbicas. Nos estamos hablando de, vamos a empezar a hablar de los llamados neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Si ustedes observan, por ejemplo, tienen acá esta célula de acá, es un tanto alto. Toda esta es la pared alveolar. Toda esta es la pared del alveolo. Entonces, el neumocito tipo 2, que es como este o esto de acá de pronto, va a presentar o va a secretar una sustancia que se adhiere a la superficie interna del alveolo. ¿Para qué? Para evitar que se colapse, que se pegue. Y si te das cuenta, mira, sobre la superficie del alveolo, sobre la pared alveolar, ¿qué cosas tenemos ahí? Abundantes capilares. Acá no se matíes que están por fuera. Aquí hay capilares, capilares por acá, en toda la superficie hay capilares. Generan un relieve sobre ese capilar. Y es sobre esos capilares donde se empieza a generar justamente este intercambio de gases. Entonces, ¿por qué? Porque en esa pared vamos a encontrar estructuras que son un tanto planas, alargadas, pues estas corresponden a lo que llamamos neumocitos tipo 1. A eso me gustó, pero lo van a ver un poco mejor. Aquí, por ejemplo, vamos a observar células como esta, por ejemplo, más voluminosas, con un núcleo más redondeado. De pronto vas a observar células más planas, con un núcleo alargado. Entonces, esas planas, neumocito tipo 1, que están redondeadas, neumocito tipo 2. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta modulación pulmonar? Llegar a este estadio, donde prácticamente todo el parénquima ha sido desplazado y lo que persiste o perdura simplemente son estos epitelios de la pared alveolar. ¿Se recuerdan al inicio cómo era un epitelio más compacto, más homogéneo? En
Entonces, pero de ahí ese tejido compacto homogéneo empezó a generar espacios hacia su interior, ¿no? Espacios que eran como unos canales, superior manipular, luego se forman como unos sacos, que están los articular, y luego ya aparecen esas áreas, bueno, aparecen esas células alargadas y curvas para formar lo que vendría a ser pues los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Muy bien, jóvenes, estamos ya próximos a lo que vendría a ser el término de nuestra hora de práctica. Como les reitero, hoy día no vamos a sacar microscopios, sino lo vamos a sacar la siguiente semana y vamos un poquito a revisar esta lámina que estamos mostrando el día de hoy. Ya ustedes con su microscopio van a buscar el tipo 1, tipo 2, macrófago, van a ver los estadios, van a recorrer mejor toda la lámina para poder identificar cómo es un corte transversal, o qué